Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Bueno, un feliz sábado para todos, feliz fin de semana. Saludos a todos los que están trabajando todavía, a los que ya están descansando, a los que han disfrutado del fútbol. Ayer pese a la lluvia, ya sea en las canchas o por televisión, ya sea de la primera o de la intermedia. La verdad, ayer los dos partidos de la intermedia terminaron 0-0. A primera hora, el partido que estuvimos transmitiendo entre Encarnación y 3 de febrero con buena cantidad de público. Y después también con muy buena cantidad de público, Guaireña contra Deportivo San Lorenzo, en la ciudad de Villarrica. También terminó 0-0. Bueno, y en el campeonato de primera se abrió la fecha número 13 del torneo. Sportivo Trinidense fue sin duda el gran ganador de la jornada, teniendo en cuenta que con su triunfo de visitante en Santísima Trinidad ante el Deportivo Trinidense, de momento se coloca segundo el equipo del Sportivo 2 de Mayo. A primera hora, Guaraní, un partido que bueno, en realidad los dos partidos se retrasaron por las condiciones climáticas, ¿verdad? Guaraní le ganó 1-0 a Sol de América con gol de Álvaro Cuello, que de esta manera entonces consigue darle la victoria al representativo aurinegro. Y trata de levantar cabeza Guaraní con el Chiquiarse, ¿verdad? Trata de levantar cabeza. Lo importante para Guaraní, evidentemente, es que ha ganado, que se queda con la victoria y que esto le permite, bueno, mirar con optimismo. No sé si la posibilidad de luchar por el título de la apertura, me parece que está lejos, pero sí la posibilidad de sumar la mayor cantidad de puntos posibles y tratar de hacer algo mejor en el campeonato de clausura, ¿verdad? Si es que vamos a ser realistas. Ahora, si se siguen dando los resultados por ahí, quién sabe, ¿por qué no, verdad? Porque este es un campeonato tan irregular, que de repente hoy está séptimo y mañana está segundo, ¿verdad? Bueno, fue el primer partido de la fecha número 3 entonces, jugado en cancha del Club Guaraní en el Rogelio Silvino Olivieres. Victoria del equipo aurinegro con ese único tanto conseguido por Álvaro Cuello. Bueno, triunfo entonces de Guaraní, que alineó a Gaspar Servio en el arco, a Daniel Pérez, Paul Riveros, Mario López y Felipe Salomoni, mantienen la línea de fondo. Fernando Román, Agustín Mansur, Estivel Moreira y Danilo Santa Cruz, Adrián Alcaraz y Richard Prieto fueron los titulares en el equipo de Guaraní. Ingresando posteriormente Sebastián Saracho, también entró Alexis Cantero, Álvaro Cuello justamente, y César Miño y Walter González, los que ingresaron en el equipo de Chiquiarse. En la próxima fecha Guaraní va a enfrentar a Tacuario de visitante y Deportivo Luqueño va a ser visitante de Sudamérica. O sea, Sol va a ser local contra Deportivo Luqueño en la siguiente fecha, que va a ser la fecha número 14. Sol alineó a Gerardo Ortiz, Gustavo Jiménez, Rolando García Guerreño, Rodrigo Duarte y Carlos Zamudio, Jorge Mora, Miguel Ángel Paniagua, Derlis Orué, Luis Ortiz, Fernando Ruiz Díaz y Santiago Salcedo, el capitán del equipo, los utilizados por Humberto García. De los pocos partidos que perdió Sol con Humberto García, creo que el primero o el segundo recién. Bueno, y también ingresaron Cristian Amarilla, Franco Aragón, después Ronald Roa, Lisandro Cabrera y José María Ortigosa. Ortigosa, que tuvo un gol, he visto sobre el final, o sea, una chance sobre el final, le quedó la pelota, giró y remató al lado mismo el palo derecho, que pudo haber sido el empate para Sudamérica sobre el final del compromiso. El encuentro terminó entonces 1-0 a favor del equipo de Guaraní. Después, en el encuentro de segundo turno, como decíamos, el Deportivo 2 de Mayo, que venía de no poder ganar, de empatar incluso con Guaraní como local, termina ganándole al Deportivo Trinidense por 2-1. Comenzó mejor el equipo del Deportivo Trinidense, poniéndose al frente en el marcador. Después, en el complemento, en el reinicio del segundo tiempo, empató el equipo del 2 de Mayo. Y sobre el final lo termina ganando el equipo del 2 de Mayo, que suma 3 puntos fundamentales, importantísimos entonces para que continúe en la parte alta de la tabla de posiciones. Mucho no puedo hablar de lo que fue el partido, ¿verdad? Porque no pude verlo. Pero acá la importancia de los puntos es lo mejor sin duda para el equipo Pedro Juanino. Bueno,
Ganaba Trinidense 1-0, tuvo sus ocasiones, de acuerdo a la crónica, de aumentar el marcador, no lo hizo. Y después, bueno, el 2 de mayo te lo termina dando vuelta. Ese es el asunto, si está ganando 1-0, tiene la chance para liquidar, no liquida, ante un equipo que juega bien como el 2 de mayo y que tiene el fútbol posesión que tanto solemos hablar últimamente, pero que tiene para manejar la pelota y buscar atacar, definitivamente lo más probable es que termine dándose lo que se dio ahora, que termine dándole la vuelta al otro equipo que juega bien. ¿Y qué decíamos el 2 de mayo? ¿Qué criticábamos el 2 de mayo? Si alabamos que es uno de los equipos que mejor juega, que mejor toca, que mejor tiene la pelota, pero que tenía que generar demasiadas situaciones de gol para llegar a un gol. Y ayer llegó a 2 goles, gracias a Brian Ayala, ¿verdad? 2 tantos de Brian Ayala como hemos conocido, para darle la victoria entonces al representativo de la ciudad de Pedro Juan Caballero. El segundo gol fue de penal. En uno de los últimos ataques, una falta sobre Enrique Balbuena en el área. No dudó el árbitro Juan Gabriel Benítez, pitó el penal y Brian Ayala le rompió el arco a Zamudio para poner el 2-0 de su equipo. Bueno, se fue con la victoria entonces al norte del país. El 2 de mayo Trinidense volvió a caer y sigue en los últimos lugares de la clasificación. Los datos de este partido: el equipo local Trinidense jugó con Víctor Zamudio, Armando Ruiz Díaz, César Benítez, Juan Vera y Wildo Alonso, Pedro del Valle, Juan Salcedo, Marcos Riveros, Brian Andrada, Alan Pereira y Fernando Romero. Ingresaron posteriormente Luis de la Cruz, Tomás Rayer, Óscar Jiménez, Joel Román y Enrique Borja. Bueno, mientras tanto el equipo visitante ayer alineó a Carlos Servín en portería, la presencia de Juan Feliú, René Rodríguez, Pedro Sosa y César Castro, Roberto Ramírez, Javier Domínguez, Ronald Cornet, Elías Alfonso, Víctor Argüello y Marcos Caballero, los utilizados por Felipe Jiménez como titulares. Ingresaron Juan Ojeda, Brian Ayala, ingresó en el segundo tiempo para hacer los 2 goles, Marcos Gaona, Félix Llano, que esta vez no fue titular, y Rodrigo Enrique Balbuena, quien sufrió la falta para el penal justamente. Bueno, después en este partido entonces termina siendo victoria para el equipo del Sportivo 2 de mayo en el Estadio Martín Torres. En el Estadio Martín Torres de la ciudad de Asunción, en Santísima Trinidad. Fue este compromiso entonces, en el cual comenzó ganando el Sportivo Trinidense con el gol de Alan Pereira y después el doblete de Brian Ayala para la victoria. Bueno, nosotros disfrutando de un rico tereré con hielos Iceman, estamos con ustedes, ya voy a comenzar a leer sus mensajes, pero antes les quiero mostrar esto que nos propone Nico Colecciones. Impresionante realmente lo que nos trae Nico en esta jornada sabatina. Hermosa camiseta número 10 de la selección argentina de Lionel Messi. Esta sin duda es esta oportunidad de poseer una joya autografiada por puño y letra de uno de los más grandes del fútbol, Lionel Messi. Más que una camiseta, es un legado del fútbol y de Messi. Asegura tu dinero comprando un artículo genuino, con documentación, con garantía escrita por un profesional forense en peritajes de firmas. Asegura tu inversión comprando de Nico Colecciones. Conseguilo en el Instagram, @Nico_Colecciones. Después está el sitio web también de Nico Colecciones. También podés hacerlo a través del WhatsApp 099-1294-105. Realmente espectacular la camiseta de Lionel Messi, autografiada justamente por el 10 de la selección argentina. Bueno, y si está por Cacupé este fin de semana, si está por Cacupé hoy, si sos de Cacupé, sos de Cordillera, tu mejor lugar para disfrutar de delicias realmente es la Farola Resto Bar. Más de 50 platos exquisitos, tanto no solamente de pastas, sino tenés todo tipo de carnes diferentes,
estilos de comida y además las bebidas que quieras, ya sea vino, cerveza, chop, todo lo que vos quieras, licores, querés tragos, de todo, querés gaseosa, querés agua, de todo, de todo. Y también tenés asado, ¿verdad? Asado, costilla, vacío, tenés, yo dije, chorizo, de la Gran 7, sinceramente, para pasarla muy bien en la Farola Resto Bar. Está abierto ya a esta hora en la ciudad de Caacupé para el almuerzo y también para el, after, sí, mucha gente trabaja hasta la siesta y después puede ir a disfrutar. Y después para la cena, por supuesto. Y no olviden las pizzas, las hamburguesas, los lomitos, que también son deliciosos en la Farola Resto Bar. Está a 2 cuadras de la Basílica Menor de la Virgen de Caacupé y a 1 cuadra de la Plaza Teniente Fariña. Calle Teniente Fariña, Teniente Fariña y Concepción, en la esquina misma está la Farola Resto Bar. Bueno, sigan enviando sus mensajes. Ya comienzo a leer justamente después de un par de matecitos con Hielos Iceman. Bueno, ¿cómo está la tabla de posiciones después del arranque de esta fecha? 2 de mayo pasa a ser segundo con 21 puntos, 13 partidos jugados, 6 triunfos, 3 empates y 4 derrotas para el equipo pedrojuanino, 17 goles a favor y 2 en contra. Está segundo en la tabla por detrás de Libertad, que tiene 25 puntos. Libertad tiene 2 partidos menos con relación al 2 de mayo, pero por ahora el 2 de mayo pasa a ser la escolta a 4 puntos del líder. A falta, por supuesto, del partido de Cerro, a falta del partido de Olimpia, del partido de Luqueño, que ganando estos equipos, bueno, lo van a superar al 2 de mayo. Luqueño justamente recibe mañana en un partidazo a Libertad. Mucha gente seguro, sobre todo los cerristas, olimpistas, estarán muy pendientes de que Luqueño le gane a Libertad. Repito, Libertad tiene 25, 2 de mayo está con 21, Cerro Porteño con 20, Olimpia con 19, Deportivo Luqueño 19, Guaraní suma 17 ahora, se pone a 8 de la punta. O me imagino que si de repente quieren pelear todavía por el título, tienen que esperar que pierda Libertad. Ameliano 16, Sol de América y General Caballero 14, al igual que Tacuarí. Sportivo Trinidense 7, último Nacional con 6 puntos. Hoy justamente Olimpia enfrenta a Tacuarí en Ciudad del Este a las 18 horas va a ser el partido, Olimpia-Tacuarí. Y también esta noche 20:30 General Caballero en Mallorquín recibe a Nacional. Partido muy importante para General Caballero por el tema del promedio. ¿Por qué? Porque hoy el equipo de General Caballero está con esa necesidad justamente de comenzar a sumar para salir de vuelta de la zona roja, ¿verdad? Porque se ha caído hasta ese sector el equipo mallorquino, entonces necesita de los puntos, aunque ayer con la derrota de Sol de América Sol baja de vuelta, pero si hoy no gana General Caballero va a seguir en la zona de descenso, ¿verdad? Hoy Sol de América está último ahora con 1,076, 14 puntos en 13 partidos jugados por la derrota de ayer. Pero repito, si hoy no ganan Tacuarí y General Caballero, sea empate o derrota de los dos, entonces son esos otra vez los que van a estar en la zona roja. Tacuarí tiene 1,110, General Caballero 1,140, Ameliano 1,210 y más arriba Deportivo Luqueño con 1,250. Trinidense ha bajado notablemente, tiene 1,263, pero por ahora tiene todavía ponerle un 5 partidos. Ahora, si Trinidense sigue con este ritmo y pierde, ponele que pierda 5 partidos seguidos, ahí ya va, o sea, que no puede estar tan tranquilo como alguna gente dice, ¿verdad? Que Trinidense no se puede preocupar por el promedio, que tal. Sí, empezó muy bien, por ahora está muy bien todavía, pero si sigue así, puede tener sus inconvenientes con la tabla de promedio, evidentemente, el equipo de Santísima Trinidad. Por ahora no, pero puede tenerlos, eso también hay que tener en cuenta. Y hay novedades en la tabla de goleadores, no en la parte alta, pero sí de quién pasa a ser el segundo artillero, ¿verdad? Después justamente de los últimos partidos.
Jorge Sanguina sigue siendo el máximo artillero con 6 conquistas. Alan Pereira con el gol que convirtió anoche tiene 5 goles. Y Brian Ayala con los 2 goles que hizo ayer también pasa a tener 5 goles. Alcaraz, Adrián Alcaraz de Guaraní tiene 4. Oscar Tacuara Cardoso de Libertad tiene 4. También con 4 Cecilio Domínguez de Cerro Porteño. 3 goles tienen Juan Manuel Iturbe de Cerro, Diego Martínez de General Caballero, Rodrigo Arévalo de Nacional, Kevin Parzacuc del Olimpia, Alex Álvarez y Jorge Benítez del Deportivo Luqueño y Derlis Rodríguez de Tacuary, así como también Leonardo Villagra del Sportivo Ameriano. Todos estos están con 3 goles. Acá lo que sumaron y se acercan a Sanguina son Alan Pereira y Brian Ayala, que ahora quedan con 5 goles cada uno entonces en la tabla de goleadores del campeonato Apertura del fútbol paraguayo. Está rico mi tereré, ¿eh? Muy bien. Comienzo a leer sus mensajes, saludándolos a todos los que están en Icar Sport, también a todos los que están en el Twitch. Un gran abrazo para Mark. Buen día, Salvan. Batecopio. Linda jornada para el fútbol hoy. Santa salvación el promedio. Mira dónde está Trinidense. Con pésima campaña te salva la campaña del año pasado. Y hasta ahora sí, Mark. Hasta ahora sí. Pero todavía no se puede decir otra cosa, ¿eh? Bueno, ¿qué tal, Lucas? Ganó el Gallo Norteño y se salva Fluminense. Tiene un jugador llamado Marquinhos que está cedido al Arsenal. Le metió 2 golazos en los 2 primeros partidos de Copa. Mamita, Brock y Baez le van a marcar. Y Arias, el colombiano seleccionado, y André también por Brasil, el mediocampista. Partido perfecto a raspar, hay que jugar. No, Cerro tiene un partido perfecto contra Fluminense. En estos días estaban diciendo, este Fluminense no es el Cuco como el del año pasado. El año pasado tampoco Fluminense era el Cuco. El año pasado el Cuco era Flamengo. Fluminense ahí, pero ganaba los partidos jugando bien, pero sin brillar, pero jugando bien, sólido. Y así ganó Fluminense, con un Germán Cano que estuvo exultante, con un Kennedy que hizo los goles clave, ¿verdad? Pero para mí Fluminense no era el Cuco, y ahora, pero hoy día creo que basamenta en el equipo campeón del año pasado, más algunas incorporaciones muy importantes, como está diciendo, ¿verdad? Hola, J. Hermosilla, ¿cómo estás? ¿Qué tal la lluvia por Cacupé? Aquí mirando a Carapeguá versus Fernando. A 4 minutos del final lo gana Carapeguá 1-0. Sí, he visto que rompe penal Carapeguá en el primer tiempo, ¿no? Llovió muchísimo ayer. Era la tardecita, después a la noche llovió mucho otra vez. Pero ahora está todo nublado, pero no está lloviendo ahora mismo. Lo que es nuestra liga, Brian Ayala suplentísimo en Atlético Tucumán y acá de figura, dice Lucas. Qué lindo sería que suban Carapeguá y Encarnación pocos equipos con buena infraestructura. Dice, ojalá la gente apoye y buen respaldo de público también. Ayer muy buena cantidad de gente en Encarnación. Muy buena cantidad de gente en Villarrica. No sé qué tal el público en Carapeguá, pero Carapeguá suele llevar mucha gente también. Un día Selva ayer empató Guaireñita, dice 0-0 y con un hombre menos gran parte del segundo tiempo. Ahora cada vez que entro al directo de Salva me da hambre, pucha, dice que días. Me acuerdo de la milanesa, dice. Yo hoy justamente le vamos a bajar unas cuantas milanesas con... ¿o no? ¿Qué era hoy? Ah, no, bife de hígado. Hoy estamos haciendo bife de hígado acá, cacharrata a todos los muchachos. Hola, buen día, Salvador. Aquí en sintonía, ya vamos 2 de mayo todavía, dice Denis. Vos decís, habla que los extranjeros de nuestra liga se aburguesan. Ejemplo, Maravilla Martínez, ahora Claudia Aquino suena en Boca y Camilo Mayada suplente en Libertad y Vuela, ahora en Peñarol, dice. Y puede ser, depende de la motivación también. Salva, ¿qué sabes de nuevo sobre el estadio de Guaraní? Y nada, que supuestamente en diciembre se comienza a hacer, supuestamente. Si ahora terminara el año Libertad, Cerro Olimpia, 2 de mayo, Libertadores el año que viene, si ahora terminase el campeonato, Libertad campeón a fase de grupo. El asunto es que los 2 campeones tienen que ir. Pero vamos a suponer que termina ahora. Ahora hay en este mismo momento, Libertad 2 de mayo y Cerro.
Acordate que de la Copa Paraguay tiene que salir el cuarto. De la Copa Paraguay tiene que salir el cuarto. No es los 4 primeros. El campeón de la Copa Paraguay va a la Libertadores como Paraguay 4. Ahora mismo, Libertadores, Libertad, 2 de Mayo Cerro, Sudamericana, Olimpia, Luqueño, Guaraní, Ameliano. Ahora mismo. Es un lindo jueguito también para ir haciendo fecha a fecha, ¿verdad? Hay pocos voladores potentes este año. Y la verdad que sí, van 13 partidos prácticamente, 12, 13 partidos y muy pocos goles. Qué joya la remera de Messi, salva para encuadrar en la sala de la casa, dice Matías. Totalmente, totalmente. ¿Acaso goleador con 8 o 9 goles? Hola Salva, qué buena campaña el 2 de mayo. Ojalá que aprovechen y se pongan sólidos, trabajen en juveniles y se mantengan bien. Dice, sí, totalmente de acuerdo. La base, y vos sabés que la vez pasada se lo estaba comentando a Martín Tarde, que hasta el año pasado, bueno, hasta ahora está trabajando con la gente de lo de mayo, pero hasta el año pasado fue el coordinador de inferiores y en la intermedia. Y le decía justamente eso, que el 2 de mayo tienen que ver el tema de las inferiores, porque esto en primera, es Argel que pierdan 7, 8, 9 por 9 goles y compañía, Y me dice, y esa es la gran preocupación, me dice, pero fíjate que los mejores jugadores del 2 de mayo son peruaninos. La base del equipo del 2 de mayo está integrada, o sea, varios suplentes, ¿verdad? Pero totalmente diferente a lo que fueron otros equipos cuando estuvieron en primera, me dice. Donde de 25 jugadores, 2 eran Guaireña, por ejemplo. Vamos al caso de Guaireña, cuando en su mejor momento Guaireña. Lito Duarte, suplente. Toledo, que ya venía de la intermedia, y el arquero suplente, ¿verdad? Y coste que Toledo obetense. Y creo que había uno más. Pero ponerle que de 25 había 3, 4 jugadores nomás de la Guaireña original. Y el 2 de mayo tiene del equipo que... ¿Cómo era el equipo que jugó ayer nomás? El equipo que jugó ayer nomás. Son de la zona. César Castro, René Rodríguez, Pedro Sosa. Feli 1 es de la zona, pero ya estuvo el año pasado. Roberto Ramírez no, Javier Domínguez no es, pero ya estuvo el año. Pero vamos a lo que son de las inferiores, a lo que son del 2 de mayo. No sé si precisamente de las inferiores, pero que son de ahí de la zona, que son peruaninos. Castro, Rodríguez y Sosa, prácticamente toda la defensa. Después tenés Marco Caballero, después tenés, y ayer no jugó de titular, pero después entró Juan Ojeda, también es de ahí, 5 ya hay. Marco Gaona, Feliciano no es, Arnaldo Zárate de Concepción, pero ha estado ya por ahí, Rodrigo Balbuena, William Casanova, Mauro, 8 jugadores de los 10 y... ¿De los 10 y cuánto que tuvieron ayer? De los... A ver, 11, 12, 13, 14... el arquero Ángel Martínez, no suplente. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22... De los 23 jugadores que tuvieron ayer en planilla, 11 jugadores son amambayenses. Y podemos... Esos son amambayenses. Y después están los que ya jugaban el año pasado. Los que ya jugaban el año pasado, que no son porque ya jugaban el año pasado. Javier Domínguez, que es luqueño. Roberto Ramírez, que es de Cerro. Ronald Corné, que es de Olimpia. Elías Alfonso, que estuvo, creo que Guaraní, General Caballero. Víctor Argüello, que era de Triniense, pero que también estuvo en otros clubes, no recuerdo en cuál. Después, Derly Benítez, Derly Benítez creo que es de allá también. Junior Noguera, que es cacupeño. Brian Ayala, que es carapegüeño. Ulises Coronel, o sea que tengo mi duda, me parece que también de Feliciano, que es misionero, Arnaldo Zárate concepcionero. De 23, 11, 12 jugadores son, no, más lo que ya tuvieron el año pasado, 15, 16 jugadores de los 23 que tuvieron ayer, ya tuvieron en la intermedia el año pasado. Y de esos 11 por ahí son de basamenta. Se habla, conozco gente que empezó a tomar más tereré, que te escucha, dice, porque cada vez que decís que estás tomando tereré con él, los Ayma me dijeron que algo en su cabeza ya le pide tomar también la sagrada bebida refrescante de los paraguayos. Y ese es el objetivo de la publicidad, aunque en este caso no es simple publicidad, sino que es una realidad, ¿verdad? Bueno,
con todo respeto, es cierto que Fluminense no mostró demasiado este año, pero Cerro tampoco muestra demasiado como para ilusionar, la verdad, dice, por lo menos en Copa, dice Ray. Y sí, si Olimpia no va a la Libertadores el año que viene, voy a tomar la peor decisión, salva, dice Matías. No, Nachera, que vas a cambiar de club, bro. Creo que se debe meter más presión a los extranjeros que llegan a nuestro país, no sé cómo, pero es increíble cómo van a Argentina y hasta el físico mejoran, dice J. Y sí, exactamente, es pero a ver, y eso no sucede a nosotros los paraguayos en el día a día. Acá tiramos nuestra basura a cualquier lado, acá orinamos a cualquier lado, acá nos respetamos la ley de tránsito, acá no... Pero cruzamos el puente de la amistad y somos los tipos más educados del planeta. ¿Por qué? Porque cruzamos del otro lado y tiramos un papelito de caramelo y es multa. Pero acá nosotros... Es todo un tema también, pero el extranjero viene acá, habitualmente, no todos, pero la gran mayoría viene y se relaja. Cree que caminando... A algunos le va bien igual, pero la mayoría que no viene a tomar en serio la cuestión, rápido no pasa nada con ellos. O son superados por otros jugadores, ya sea extranjeros o paraguayos. Sucede mucho también con los paraguayos que vienen, que estuvieron en otro lado y vienen acá y ya vienen como para... Pero hay otros que vienen y lo toman como una revancha. Lo que estaba diciendo de Wilson Ayala, ni de suplente no jugaba en Argentina. Viene y acá se está poniendo la pila. Y coste que tampoco es titular en 2 de mayo. No juega de titular todos los partidos. Pero se tiene que poner la pila porque si no... ¿Cuál va a ser el término que vamos a usar por ello cada vez que hablamos de ello? El jugador. ¿A cuánto ya le dijimos o le dijeron usted, ese ya es un exjugador y tiene 22, 23, 25, 26 años recién, o está de vuelta de otro lado? Pero ya es un exjugador, porque viene y encima no marca la diferencia. Ni siquiera es la sombra de ese jugador que fue cuando fue transferido. ¿Verdad? Tenemos muchísimos casos, ahora mismo en cada uno de los planteles tenemos muchísimos casos que hoy los consideramos exjugadores. Y que tienen que demostrarnos que no son exjugadores, que siguen siendo jugadores. Y Ayala es uno de esos que está demostrando, ¿verdad? Y hay otros que no tuvieron oportunidades en los clubes donde se formaron y salieron a buscarse un lugar y están demostrando que había sido... Y de eso hay varios, sobre todo en el 2 de mayo hay varios que están demostrando que otro lado al pedo no le usaron, ¿verdad? También hubo esos casos en Guaireña, hubo esos casos en otros equipos, ¿verdad? Los equipos brasileños tienen jóvenes, joya y jugadores de selecciones sudamericanas. Si revisas cada plantel tienen otra jerarquía. Eso es lo difícil para derrotarlo. Y sí, y eso aparte de lo que siempre fue Brasil, hoy día, en los últimos años, económicamente están demasiado bien, a la par que muchos países de Europa. Entonces, jugador que de repente en Europa te va a terminar jugando en Ucrania, en Peamoa o en clubes de medio pelo de Italia o de España y tienen la posibilidad de venir a un grande de Brasil, vienen a Brasil. Sencillo, porque la paga es igual o mejor y es su país. El nivel de hoy de la Gran 7, el campeonato brasileño ya no es ese campeonato lindo pero aburrido futbolísticamente que teníamos de 10, 15, 20 años atrás. Hoy es diferente. Ayer pasó eso que te dije, que la televisión se impone. Ayer no había ningún motivo bueno para que se juegue el partido de Guaraní e igual se jugó, siendo que ahora o el lunes y martes se podía jugar. Y claro, encima no tenemos copa en la semana. Por eso el próximo miércoles se regulariza Libertad Nacional. Y estoy de acuerdo contigo, se retrasó. Y igual estaba un poco bien la cancha de Guaraní, ¿verdad? Pero sin dudas a la hora del partido no estaba en condiciones de jugarse. No estaba en condiciones de jugarse. Tranca y chute los partidos de ayer, dice Lucas, ¿sí? El partido era legalmente, dice, todo el mundo coincidía que no hacía falta jugar e igual forzaron para jugar. Yo tenía mi entrada para ir y al final no me fui por eso, dice Ray. Y son esos mismos dirigentes que permiten lo que después van a ser criticados si alguien se lesiona o se pierde el partido. Decir que se ganó si no estaría puteando en todos los colores a los dirigentes, dice Ray. Y sí. Bueno. A ver, ¿qué más hay?
Hola Claudio, salva Boca versus Corinthians en la olla a la final, bancás, dice. Para la Sudamericana, no sé. Que cualquiera sea el campeón menos Libertad, dice Edwin. Ese es la apertura. O al menos que le cueste más el campeonato de Libertad. Dice que haya más competitividad. O sea, que haya más equipos que peleen por el título. No que ahora en la fecha 15 ya tengamos que decir. Pues vamos a suponer, mañana Libertad le gana a Luqueño. Vamos a suponer, Libertad le gana a Luqueño. Ponele que hoy Olimpia no gana. Y que Cerro mañana no gane. Le va a sacar Libertad. Solamente al 2 de mayo le va a sacar 7 puntos. Y el miércoles en la regularización, Libertad le gana a Nacional. Le va a sacar al segundo 10 puntos. Y a los otros 11, 12 puntos. Y va a ser la fecha 13 partidos jugados. Van a quedar 9 partidos nomás ya por disputarse. De 27 puntos en juego va a tener 10 de ventaja. Si sucede esto que le estoy diciendo, yo me animo a decirle el jueves a la mañana, le voy a decir que el Libertad es campeón. Si es que sucede todo esto que estamos hablando. Si hoy no gana Olimpia, si mañana no gana Cerro, y Libertad le gana mañana a Luqueño, más Libertad le gana el miércoles a Nacional, 10 puntos le va a sacar a su escolta. Y van a quedar 27 en juego. Aunque pierda contra los otros pretenciosos, ya aunque pierda después contra Olimpia y Cerro, tiene que perder contra Olimpia, Cerro, 2 de mayo y un partido más contra cualquiera. Y los otros tienen que ganar todo su partido. Bueno, exjugador Pililito dice, ¿viste lo de Acosta en Bolívar? Sala, me hubiera gustado verle más en el fútbol paraguayo. Dice, sí. Me habían contado que había una chance para que vaya a Cerro, que había una especie de negociación con Sol y que después no convenció. Y al final, la Costa metió un golazo de la Copa, 2 bicicletas hizo y después metió larga distancia. En Cerro tenía que venir, se durmió Zapá, dice Lucas. Transmitimos los partidos esta noche, tío Salva, dice Jota. En principio hacemos el de Olimpia Tacuare. El segundo va a ser imposible. Tenemos una despedida de la vida para alguien. Bueno, una forma de decir. Un pariente hace los votos de hasta que la muerte nos separe el día de hoy. Bueno, saludo para Oscar Rivero también. No sé qué escribió, pero saludo, Carcito. Bueno, vamos cerrando por ahora. Vamos a reencontrarnos a las 14. A las 14 vamos a hablar más del partido de los partidos de hoy. Queríamos hacer un poco un resumen de lo que ha sido la jornada del viernes. Y a las 14 ya vamos a estar hablando más de la jornada de la fecha. Repasando que también se ha jugado la intermedia. Se cambió los horarios, empezaron a las 9 los partidos. Carapeguá le ganó a Fernando de la Mora por 1-0. Triunfó el equipo carapegueño entonces por 1-0. Mientras que Martín Ledesma le ganó a Colegiales por 2-0. Choque entre dos equipos comprometidos con el promedio. Con esto Colegiales cae a la zona. Con esto está feo el tema para Colegiales. De momento lidera Encarnación junto a Deportivo San Lorenzo con 4 puntos. De momento, ¿verdad? De momento. Tras 4 partidos disputados. En el tema del promedio, si hoy terminase el campeonato, Atlético Tembetario y Guaireña, Colegiales y 3 de febrero. Colegiales baja a 1,096, 3 de febrero con su empate ayer tiene 1,209. Martín Ledesma sale con su victoria de hoy con 1,274. Vamos a ver qué pasa con Guaireña. Bueno, con el empate, 2 partidos jugados, 2 empates tiene Guaireña, 1,00. Y Colegiales 1,096. Bueno, así está también el campeonato de la intermedia. Ok, ya vamos a seguir hablando también de este torneo un poco más adelante. Muchas gracias por su sintonía. Bueno, hay un poquito más de mensajes. Voy a tratar de leer todos los mensajes antes de ir, ¿no?
Sport Batata Club de la APF versus Liverpool a la final del Mundial de Club, dice Oscar. No, cae un soldado, pero dice Oscar, sí, cae. Será. Salva tiene, perdón, borré clima, saludos, Oscar, saludos, no, tranquilo. Salva, ¿por qué crees que Kaku no es titular en la selección? A mí me parece que debería ser indiscutido, dice. Y no es indiscutido porque, sinceramente, es un gran jugador, pero es lagunero y creo que no tiene el ritmo de competencia que de repente pueden tener otros. Y seguramente cada entrenador que viene nomás cuando lo pone, seguramente ve eso en los entrenamientos. Porque es lo mismo que vos tengas un jugador de la característica de Kaku acá en el fútbol paraguayo. Carlito Arrúa, más o menos es como él, ¿verdad? Pero no entran pues, ese tipo de jugadores hoy en el estilo de los técnicos modernos, ¿verdad? Jugador que no corra mucho, pero que tenga... Eso pues no son, como decían algunos técnicos, seguido Alvarenga, hoy jugase, no sería titular en ningún equipo, te dicen algunos. Bueno, es cuestión de gustos. La calidad del Kaku dura poco y camina a la cancha, dice Lucas. Bueno, muchas gracias a todos por estar. Nos reencontramos a las 14. A las 14 horas vamos a hablar de los partidos del día de hoy.